El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. Muerte en el fin del mundo. Absorta en sus pensamientos, Neferata deambulaba en soledad por los salones, contemplando la exquisitez de todo lo que le rodeaba. Una vez, aquellos aposentos no habían sido más que minas enanas, pero gracias a sus esfuerzos se habían convertido en un palacio extravagante, un eco del esplendor de Lamia, perdida desde hacía tiempo. Los cañones excavados en la ladera de la montaña admitían un delicado haz de plateada luna. Por siglos Neferata había mantenido allí la sede de su poder, disfrutando de las comodidades que merecía una reina inmortal. Allí había pasado numerosas noches encantadoras, reunida con sus doncellas, que atendían todas y cada una de sus necesidades, mientras ella se arrellenaba en aquella torre opulenta, un lujoso nido situado en la cima del mundo. En las altas cumbres de la región septentrional de las montañas del fin del mundo constituían un yermo áspero y salvaje, pero durante largo tiempo su reino había permanecido protegido por encantamientos e ilusiones. Desde el pináculo de plata, los esbirros de Neferata extendían su influencia a todos los rincones del viejo mundo. Tan solo había una cosa que podría haber interrumpido la cómoda situación que Neferata se había labrado. Tan solo un motivo haría que abandonase voluntariamente el palacio que tanto se había esforzado en amueblar. Nagash, el primer y más grande de los nigromantes, estaba a punto de regresar. Neferata había percibido señales suficientes como para anticipar lo que iba a suceder. Sabía que Nagash, aquel que había escrito los libros de los que ella misma había aprendido el secreto de la vida eterna, se aproximaba a la resurrección una vez más. Por los informes de sus espías, Neferata creía que los rituales de Arkham, que comenzarían de un día a otro, traerían de vuelta al gran nigromante. Neferata podía sentir ya una conmoción en el mundo espiritual, una poderosa presencia volviéndose más y más sólida. Que el más grande de los hechiceros nigromantes pudiera hollar el mundo una vez más resultaba suficiente para acelerar el pulso de Neferata. O lo sería si la primera de los vampiros no hubiese abandonado la senda de la mortalidad. Había sangre en sus venas, fluidos que había consumido y mancillado para su propio uso, pero no fluía. Únicamente la magia oscura circulaba a través de su cuerpo y ahora se agitaba como un maremoto. Neferata se sentía arrastrada por algún gran propósito, un sentimiento que no había experimentado desde hacía largo tiempo, cuando había servido como capitana de Nagashizar por última vez. Neferata, la autoproclamada reina de la noche, no poseía todas las respuestas, un hecho que la mortificaba constantemente. Conocía mucho de lo que sucedía a lo largo y ancho del mundo, y aún más se imaginaba. Desde la cima del pináculo de plata, ejercía de araña dispuesta sobre una red. Las noticias y rumores eran las sutiles vibraciones de sus hilos de seda. Sus doncellas
todas ellas hermosas vampiresas creadas por la propia Neferata se habían infiltrado en los reinos de los hombres. Allí, por entre cortes reales y altas sociedades, espiaban los asuntos de Bretonia, el Imperio, Tilea, Estalia y los reinos fronterizos. Neferata también había estado vigilando a sus parientes, manteniendo un ojo atento a sus muchas y viles intrigas. Si bien Neferata despreciaba a Manfred, un sentimiento que era recíproco, siempre lo había considerado el más ambicioso de los vampiros supervivientes. Sus espías en Silvania la habían mantenido bien informada. Los von Karstein no eran ningunos novatos en cuestiones de intriga y manipulación, pero aquel era un terreno que ella misma les había descubierto y siempre había sido la auténtica maestra. Con tanta información llegando continuamente al pináculo de plata, Neferata no había tardado en discernir posibles motivos. Después de todo, ¿a qué otro propósito podía servir una alianza entre Manfred y Arkham? La idea de que Manfred estuviese siendo manipulado de semejante manera le hacía sonreír, segura de que su orgullo lo había convencido de poder usar el ancestral Liche para su propio beneficio. Se imaginaba cómo terminaría aquello. Y además estaba el asunto del muro de Fedegeld. Aquello había sido imprevisto y a Neferata le resultaba inquietante, pues había cortado las comunicaciones con muchas de sus sirvientes de más confianza. Pero debía preocupar más a Manfred. Solo cuando Arkham y Manfred marcharon más allá de los muros de Silvania, pudo Neferata recuperar sus contactos. Mas ninguna de las incursiones de Arkham o Manfred se había aproximado a ella, ni tampoco ninguno de los dos había solicitado su asistencia. Y así su propia situación se estaba volviendo incómoda. Neferata sabía que Arkham confiaba en ella tan poco como en Manfred, incluso menos. El hecho de que ni se hubiera molestado en contactar con ella o involucrarla en el regreso inminente de Nagash resultaba ominoso en sí mismo. Si bien los vampiros habían resultado útiles a Nagash en el pasado, también le habían fallado al gran nigromante suficientes veces como para justificar el miedo que había ido creciendo continuamente en su interior. Cuando Arkham la convocó finalmente, no estaba realmente segura de si era para reclutar su ayuda o para ser un enemigo a las puertas. Sabía lo que tenía que hacer, mas Neferata no podía soportar la idea de abandonarlo, de abandonar su santuario. Fue el ataque lo que la persuadió para moverse. Mientras consideraba sus posibilidades de actuación, una tempestad arcana sopló desde el norte y se detuvo directamente sobre el pináculo de plata. Mientras las nubes deformes y grotescas se arremolinaban sobre la cima del pico, los demonios aparecieron alrededor de las laderas de la montaña. Todas sus defensas mágicas de ilusión quedaron en evidencia ante enemigos de aquel calibre. La puerta principal se vio asediada, golpeada una y otra vez por encantamientos de llamas azules, mientras las otras entradas eran bombardeadas por una artillería infernal. Pero aquellos portales reforzados aún resistían cuando criaturas con extremidades en forma de garra se materializaron en los niveles inferiores y comenzaron a luchar en su camino de ascenso. Neferata envió a su guardia de Lamia contra ellos, pero los esqueletos momificados pudieron hacer poco más que ralentizar el avance de los demonios. Justo cuando Neferata se preparaba para unirse a la refriega, se produjo un cambio en los vientos de magia y la tormenta desapareció. Sin aquellas energías sobrenaturales para asistirlos, los demonios también se fueron desvaneciendo. Aunque sabía que se habían estado produciendo ataques como aquel con cada vez más frecuencia por el mundo, Neferata estaba segura de que aquel asalto no había sido casualidad. Los dioses oscuros habían guiado aquella tormenta con un claro propósito y tan solo la buena suerte o la naturaleza caprichosa de sus oponentes había hecho que se disipara antes de que el pináculo de plata fuera desbordado.
Los enemigos marchaban contra ella, mientras que sus antiguos aliados o bien albergaban dudas sobre su lealtad o bien estaban conspirando contra ella. Unas maquinaciones dentro de otras se tejían en la ágil mente de Neferata. La guerra se avecinaba y resultaría fatal unirse al bando equivocado. Con un movimiento de sus dedos llamó a sus doncellas, enviándolas a convocar a su ejército y abrir sus tesoros ancestrales. Sonrió para sí misma, adquiriendo un aspecto que sus conocidos reconocerían más peligroso que ningún gruñido bestial. Neferata aún poseía un as en la manga, pues se había percatado de algo que a Arkham claramente se le había pasado. Neferata sabía que el ritual iba a funcionar, que Nagash se alzaría, pero también sabía lo que el viejo tonto no había sido capaz de percibir. Arkham confiaba demasiado en la herencia de la niña eterna. Nagash regresaría a aquella dimensión muy por debajo de su auténtico poder. Capaz de empuñar tan solo una fracción de su siniestro poderío, el gran nigromante necesitaría cantidades increíbles de pura energía arcana para recuperar su vitalidad sobrenatural. Hasta que pudiera absorber aquellas fuerzas, Nagash sería vulnerable. Mientras contemplaba a sus esbirros preparándose para la marcha, Neferata consideró sus opciones con sumo cuidado. Neferata dedicó un último vistazo a la majestuosa cima del pináculo de plata, enmarcada la enorme aguja por una Morslev antinaturalmente llena. Tras aquella prolongada mirada, no volvió la vista atrás, sino que se puso manos a la obra. La gran hueste del pináculo de plata comenzó la marcha. Relato: Doncellas a examen. Imentet inspeccionaba a las filas recién levantadas, sabiendo que pronto sería interpelada para ello. Perdonadme si me extralimito al hablar, Imentet, dijo Bellatash, inclinándose profusamente. ¿Mas sabéis por qué la reina me ha ordenado alzar a los muertos? ¿Es la guerra? Bien hecho, pensó Imentet. Primero de todo, Bellatash se mostraba modesta. Esto no engatusaba a Imentet, pues había presenciado la ágil figura de Bellatash alzando y arrojando caballeros completamente cubiertos de armadura. Segundo, la gracilidad de su acercamiento y lo suplicante de su postura también habían mostrado una deferencia adecuada, tal y como era debido ante Imentet, primera de las doncellas de Neferata. No lo sé, Bellatash, pero resultaría sabio prepararse como si lo fuera, respondió Imentet mientras concluía su inspección. Bellatash era la única y la última de las dos doncellas a las que Imentet había recibido orden de contrastar. Más tarde Neferata querría saber todos los detalles: quién se mostraba más reacia a marchar, quién más dispuesta y demás. Como toda la progenie de Neferata, Imentet era una maestra de la percepción, descubriendo agitación al escuchar distorsiones en la frecuencia de los latidos de corazón, distinguiendo el más ligero resoplido de las fosas nasales o entrecerrar de ojos. Por supuesto, la corte de Neferata resultaba infinitamente más difícil de descifrar que la mera aristocracia humana. Cada vampiresa había sido adiestrada en las artes lamianas de manipulación, engaño y la sutil magia de las seducciones cortesanas. Mas Imentet había notado más de lo que le había sido comunicado. En base a sus informes, se imaginaba que no todas las doncellas serían consideradas aptas para unirse a la marcha de la tarde siguiente. En aquella jerarquía feroz, tan solo las más leales permanecían largo tiempo en la corte de Neferata.
El tiempo era lo más importante, así que Neferata y su ejército viajaron sin descanso tanto de día como de noche. Durante los pocos momentos en que un sol débil se abrió paso a través de las nubes bajas, Neferata invocó una arcana nube de oscuridad que protegió a aquellos que sufrían ante sus rayos. La primera de los vampiros cabalgaba a lomos de una temible bestia de magia y hueso a la cabeza de la poderosa hueste. El sonido de unas risas frías y agudas marcaba la presencia de su corte. Inmediatamente después venía la guardia de Lamia, con sus brocíneas armaduras de escamas y cascos ceremoniales, reliquias de la era dorada de una tierra distante y desértica. Tras ellos, un claro contraste, avanzaban los demás legiones esqueléticas, regimientos sin nombre ni honor, alzados para cumplir con su deber, con sus raídos estandartes negros siendo azotados por los vientos. Aún más atrás marchaba entre chirridos una caravana de varias millas de largo, pues Neferata detentaba numerosas posesiones de las que no podía soportar desprenderse. Neferata había tomado su decisión. Durante mucho tiempo había sabido que Nagash regresaría, pues ¿cómo podía de verdad el amo de la muerte? Ella se había comprometido a su causa en Nagashizar cuando habían hecho la guerra contra los ejércitos de Nehekhara, la tierra que los había exiliado a ambos, y había escapado de su ira tras el fracaso de los vampiros. Ahora, miles de años después, se le presentaba una elección: traicionar a Nagash en favor de sus enemigos o tratar de obtener la redención ganándose una vez más un lugar a su lado. Al final, Neferata supo que debía aliarse con Nagash, pues sabía demasiado bien lo que él haría nada más regresar. Habían pasado 3000 años desde la última vez que Neferata había pisado las arenas de Nehekhara, pero aquella tierra nunca se encontraba lejos de sus pensamientos. Aunque había viajado a lugares remotos desde su exilio a manos del maldito rey Alcadizar, aquella siempre había sido su tierra. Añoraba el esplendor perdido de la antigua Lamia, sus calles bien ordenadas y decoradas con hileras de estatuas, las magníficas tumbas doradas y, por encima de todo, la gloria del templo de la sangre. Si bien había tratado de recrear su extravagante elegancia, en su inerte corazón sabía cuán pálidos habían resultado sus mejores esfuerzos si se comparaban con aquella opulencia sin igual. Ahora era un poco más que ruinas cubiertas de arena, pero todavía era su deseo regresar a Nehekhara para caminar una vez más sobre los cimientos de Lamia y para vengarse de aquellos que se habían atrevido a expulsarla. Aquel era su más ardiente deseo. A través de las largas eras, en múltiples ocasiones, Neferata había empleado sus sutiles manipulaciones para persuadir a los campeones de su elección para sembrar las semillas de su venganza. Ella era quien había azuzado las llamas de las cruzadas por toda Bretonia y encandilado a temerarios príncipes fronterizos para embarcarse en tantas búsquedas de tesoros. Había enviado muchos ejércitos a morir al desierto, mas Setra y sus secuaces no eran tan fáciles de derrotar. Neferata sentía escalofríos cuando se imaginaba la magnitud de su furia, así como el odio infinito que debía sentir hacia Nagash. Tarde o temprano, el señor de la no muerte marcharía sobre Nehekhara, y ella haría lo que fuese para asegurarse de estar en el bando de Nagash cuando éste lo hiciera.
Antes de aportar sus ejércitos para asistir en la conquista de Nehekhara, Neferata se dio cuenta de que primero debía ganarse la confianza de Nagash. Su instinto había sido advertir a Arkham de que su ritual no funcionaría tan completamente como él imaginaba, pero la ancestral Liche no la habría escuchado, y aún peor, resultaba probable que la culpase a ella de sus propios fallos. Como siempre, estaba preocupado de seguir siendo el primer y más leal lugarteniente de Nagash. Neferata razonó que sería mejor para su propia causa acudir aportando ayuda que señalar lo que Arkham habría hecho mal. Y hacía mucho tiempo que había marcado en el mapa el lugar en el que podría obtener tanta fuente de poder como Nagash podría necesitar. Miles de años antes de establecer su morada en el Pináculo de Plata, Neferata había viajado por el mundo. Al principio había buscado refugio en las tierras circundantes, en las tierras oscuras, pues allí nunca sentía la maldición del sol sobre su piel inmortal. Pero las elevadas cimas de las montañas del fin del mundo la llamaban, como habrían hecho ya cuando no era más que una mortal. La antigua Lamia siempre se había mantenido al margen del resto de Nehekhara, la ciudad capital de una provincia aislada, separada del resto del país por la sección meridional de las montañas del fin del mundo. En su juventud, a menudo había viajado a los templos esculpidos en aquellos picos formidables, cuyas impresionantes vistas dominaban el desierto y la distante Lamia. Durante sus pesquisas en pos de un adecuado palacio en la cima de una montaña, se había topado con el paso perdido de los enanos, una ancestral calzada a través de los picos que había sido forjado por los mismísimos dioses ancestrales. Allí se conservaban diversos tesoros y artefactos, a salvo hasta que, según las leyendas de los enanos, llegase el día en que aquellas deidades regresarían de la roca una vez más para ayudar a sus hijos. Por largo tiempo Neferata había recorrido aquellos caminos, maravillándose ante una artesanía sin igual, temblando de admiración ante la pura energía arcana que imbuía a la mismísima roca. Pero por muy hechicera que fuese, carecía de la habilidad para desatar un poder semejante. Solo Nagash podría ser capaz de usurpar tales energías para sus propios y malvados propósitos. Y en aquel momento, ella aún estaba huyendo de su ira. Al final, había determinado que el lugar no serviría como su guarida. Las barreras rúnicas resultaban demasiado formidables como para que sus esbirros pudieran penetrarlas. Así que, tras saquear 2 artefactos de su elección, una llave maestra que abriría las puertas secretas forjadas por los enanos y una tiara de Gromlir y oro, había vuelto a sellar las puertas ocultas y añadido sus propias defensas ilusorias a aquellas potentísimas runas. Pero mientras se marchaba para probar suerte más al norte, supo que su descubrimiento le reportaría beneficios en los años venideros. Y así se guardó aquel conocimiento con una avaricia solo comparable al apego por el oro de las gentes de la montaña. Ahora, miles de años después, Neferata dirigió a su ejército al sur, buscando de nuevo el paso perdido. Incluso ahora podía sentir en sus corruptas venas que el ritual de Arkham estaba a punto de ser completado. Debía apresurarse para obtener el artefacto enano que perseguía a tiempo para presentárselo a su recién resucitado maestro, aplacando su ira y asegurándose un puesto en la futura jerarquía. El viaje a través de las montañas del fin del mundo no resultó fácil en ningún momento. Mas ¿qué podían suponer las tormentas de nieve o el amargo frío para los no muertos? Sostenían el paso sin detenerse, pero el camino hacia el sur estaba lleno de más peligros que aquel mortífero clima. Cruzaron la carretera de plata, evitando sus secciones occidentales demasiado cercanas al despertado poderío de Karaza Karak.
mas viraron demasiado cerca de las tierras oscuras, y en el sendero de los colmillos partidas de jinetes lobo comenzaron a seguir la pista de la hueste no muerta. Y Mentet, favorita entre todas las doncellas, lideraba un contingente de espectros y lobos espectrales a modo de retaguardia. Resultó aquello en una serie de rápidas batallas en las que una cacofonía de aullidos lupinos, vivos y muertos, resonó por las laderas de las montañas. En varios lugares la hueste no muerta esperaba tener que luchar para abrirse paso, pero no se divisó ningún enemigo, salvo por unas pocas bestias de caza. Encontraron limpio el paso de brecha en la ventisca, y las torres de vigilancia enanas que se alineaban en sus escarpadas laderas habían sido derribadas recientemente. Neferata estaba al tanto de los problemas que causaban los Skaven de la montaña jorobada, pues aunque se encontraba al este de su ruta, estaba segura de que sus atentos centinelas habrían divisado su avance. Mas los informes de sus propios espías resultaron ser ciertos. Afirmaban que la raza infernal se mantenía en las profundidades, ya bien recuperándose de las batallas de Tilea y Estalia, o reuniendo fuerzas para nuevas diabluras. No fue hasta justo al norte del Paso de la Muerte que la columna se topó con una oposición seria. Allí se encontraron una gran concentración de goblins nocturnos, saliendo en tromba de las cavernas que agujereaban la región y marchando hacia el sur por alguno de sus propios y taimados propósitos. Sin embargo, no guardaban ser asaltados por una hueste no muerta, insensible al frío y avanzando a toda velocidad. El ejército piel verde fue arrollado tras otro, sus vastos números desperdigados por las laderas de las montañas. Y así cruzó la hueste de Neferata el Paso de la Muerte, empujando a numerosas tribus de cobardes goblins ante ellos y alzando los cadáveres de aquellos demasiado lentos como para dejar paso. Parecía que el ejército podría alcanzar su destino sin verse envuelto en una costosa e inoportuna batalla. Mas no era aquel su destino, pues cuando los picos que ella buscaba resultaron visibles en la distancia, sus exploradores regresaron con noticias de un formidable ejército piel verde dispuesto y esperándolos en el abismo del cráneo.